Me encuentro aquí en una placita dentro de la ciudad de Asís, una placita que se conoce como San Francesco Piccolino. En esta placita cuenta la historia que allá adentro, donde está aquella iglesita, ya se las voy a mostrar, dentro de aquella iglesita que ustedes ven allí, dice la tradición que nació el hijo de Pietro di Bernardone. En aquella época, probablemente, este pudo haber sido la enfermería, el lugar donde asistían a los enfermos, donde daban a luz las mujeres. En este caso, doña Pica de Bourlemont, que era una francesa, pudo haber dado a luz al primogénito, llamado Giovanni di Bernardone. Y aquí comienza el problema. ¿Cómo es eso de Giovanni, que en español sería Juan? No se llama Francisco. Y ahí comienza un poco las medias verdades, algunas mentiras, algunos inventos que no tienen basamento ninguno, porque simplemente no hay nada que lo corrobore. En la tradición nos han dicho que el nombre de pila de San Francisco era Giovanni de Bernardone, porque su papá, Pietro di Bernardone, pues le había colocado ese nombre. Alguien inventó un día que Pietro de Bernardone le había cambiado su nombre al hijo para rendir homenaje y honor a Francia. Ahí comienzan a decirnos cosas que para mí no son tan serias, no son tan reales, tan certeras como uno quisiera que fuesen. Investigando después de casi una década viviendo en esta ciudad, trabajando en el mundo audiovisual y trabajando en este campo de la documentación, yo he podido llegar a ciertas conclusiones desde este lugar. La mamá de San Francisco, doña Pica de Bourlemont, como ustedes saben, era una mujer francesa. De los orígenes de Pietro de Bernardone, ninguno quiere decir nada y nadie ha dicho nada. Simplemente decían que era un mercader de esta ciudad, que no era un hombre noble, pero que tenía muchísimo dinero. Eso ha abierto la posibilidad de muchísima especulación y de muchísimo falso histórico. Inclusive algunos dicen que es probable que Pietro de Bernardone tenga orígenes judíos por lo que vendía y por el tema del capitalismo, del dinero, sobre todo como viene presentado en la historia de San Francisco de Asís. San Francisco, naciendo del seno de una familia que hablaba francés, sobre todo su mamá, que era de origen francés, seguramente las primeras oraciones, los primeros rezos, los primeros cantos, Francisco los aprendió en lengua francesa. Aquí en Asís, la lengua que se hablaba era el umbro, el vulgo umbro, el vulgo antiguo. No se hablaba el italiano como lo conocemos hoy día. Se hablaba aquella lengua típica de esta zona. Pero esta familia, sobre todo por la mamá, hablaban uno de los idiomas fundamentales en aquella época, que era el francés. Resulta que este muchachito, Giovanni o Juan, como ustedes lo quieran llamar, cuando sale por estas calles de Asís, ¿verdad?, que estamos nosotros ahora, pues él comienza a tener amistad con algunas personas, comienza a aprender aquel idioma típico de esta zona, pero tenía una característica en su acento, y esto es una reflexión mía. Su acento venía marcado por el acento francés. La gente de esta ciudad, que no se le hace difícil poner sobrenombres y hacer muchas veces burlas de las cosas, pues comenzaron a llamarlo con un apelativo. No lo llamaban Giovanni, lo llamaban el francesito, que diciéndolo en aquella lengua antigua, il Francesco, Francesco de Francia, de Francia. Por eso usted nunca va a encontrar ninguna persona antes de San Francisco de Asís que se llame Francisco, porque ese nombre había sido colocado como un apelativo o como un sobrenombre, no sé si para burlarse, no sé si para determinarlo o simplemente para hacer saber que ese muchachito era diferente al resto. Era hijo de una extranjera. No sabemos todavía el origen de Pietro Bernardone. Y cuando vemos la historia de San Francisco, comprendemos que muchas veces vienen atacados como familia, no solamente por la riqueza que poseían, sino también por muchos elementos tal vez de extravagancia y de choque cultural dentro de esta ciudad amurallada. San Francisco de Asís tenía un hermano que se llamaba Angelo.
Algunos dicen que era el hermano menor. De él poco se habla. En esta casa, que pudo haber sido una de las casas más grandes de aquella época, nace Francisco. Allá, a mis espaldas, en aquella capillita que acabamos de visitar hace poco. San Francisco de Asís nace en la cuna de una familia muy adinerada, pero era una familia que no tenía clase, que no tenía nobleza. Y ahí nace una pregunta: ¿realmente se trata de algo de nobleza? ¿O se trata del hecho de ser diferente, de ser un extranjero, como hemos sido nosotros durante casi 10 años, dentro de esta ciudad? Yo me pregunto, ¿se trataba realmente de algo de nobleza o realmente se trataba de algo de aceptación? Así, este joven Francisco de Bernardone, o mejor dicho, Giovanni de Bernardone, crece en esta hermosa ciudad, en esta ciudad de un punto de referencia de comercio, de un punto de referencia religioso. Era una ciudad que pertenecía al Estado Pontificio. Aquí, en Asís, crece el santo más amado, el santo más querido, San Francisco de Asís. Y en el próximo video continuaremos hablando de la historia de este fascinante hombre del siglo XIII que ha enamorado a millones a lo largo de la historia.